Bueno, vamos a ver cómo podemos subir y descargar archivos usando nuestra API y vamos a probarlo para ver si funciona con Postman. Primero que nada vamos a necesitar instalar una nueva dependencia que se va a llamar Multer. Esta dependencia es como una especie de middleware que nos va a permitir manejar datos de formularios y principalmente se usa para subir archivos. Acuérdense que cuando nosotros instalamos una nueva dependencia, el package.json agrega esa dependencia para que después cuando nosotros iniciemos un proyecto nuevamente y pongamos npm instale esas dependencias. En este proyecto que yo tengo hecho como una base, tengo un controlador que es de usuario y tengo un modelo que voy a utilizar ahora que es de usuario. Lo que vamos a decir en este caso es que un usuario va a poder tener uno o muchos archivos y un solo archivo va a pertenecer a un usuario. Es decir, vamos a tener una relación de uno a muchos. Para eso vamos a necesitar crear un nuevo modelo para poder guardar todos los archivos de todos los usuarios que tengamos en la base de datos. Bien, en este nuevo modelo mi tabla se llama archivo usuario y va a tener tres campos importantes: nombre, file y original name. Para lo que se utiliza este campo nombre es para identificar los archivos si es que el usuario va a tener más de uno. Este campo file va a guardar el nombre del archivo y original name va a guardar el nombre real del archivo que se está subiendo. Acá, como dijimos, el archivo del usuario belongs to, o sea que pertenece a un solo usuario. Lo mismo vamos a tener que hacer del lado del usuario. El usuario va a tener muchos archivos, es decir que en vez de belongs to vamos a usar has many. Entonces vamos al modelo del usuario y abajo en las relaciones vamos a escribirle. De esta manera ya tenemos nuestras relaciones hechas. Veamos en la base de datos cómo quedó todo. Bien, ahí vemos que en nuestra base de datos tenemos entonces el modelo archivo usuario, el modelo usuario y bueno, el modelo médico que lo teníamos para unas pruebas. Veamos entonces si la clave foránea apareció correctamente en el modelo archivo usuario. Entonces efectivamente usuario ID es la clave foránea de la tabla usuario. Una vez hecho las relaciones, desde las rutas del usuario vamos a crear los endpoints de carga y descarga de archivos. Por lo tanto, vamos a modificar el archivo usuario rutas. Cuando tengamos que empezar a modificar este archivo, primero que nada vamos a necesitar hacer un par de cambios, porque al principio de todo habíamos instalado la dependencia Multer, que era la que nos dejaba trabajar con archivos. Entonces vamos a tener que hacer uso de ese middleware. O bien lo pueden hacer acá, o bien lo pueden hacer en un archivo aparte y después llamarlo. ¿Qué es lo que hacen estas líneas que agregamos? Bueno, primero que nada, con esta línea de acá, lo que estamos haciendo es importando la dependencia a utilizar. Y con esta parte de acá, estamos creando nuestro middleware. En este caso, recomiendo ver bien la documentación de la dependencia, pero lo que nosotros tenemos que hacer es, primero que nada, decir el destino en donde están esos archivos. Generalmente se usa en la carpeta upload. Y luego, con este parámetro limit, nosotros le podemos poner el peso máximo que pueden pesar esos archivos, justamente para evitar que se nos llene el servidor o suban cosas muy pesadas. En este caso, fíjense que yo hice el llamado a las constantes, así que debería traerme el archivo para poder utilizarlo. Entonces, con nuestro middleware hecho, podemos empezar a hacer las rutas para luego poder hacer las funciones de nuestros endpoints. Entonces acá nuestra ruta se va a llamar barra subir archivo, o sea, usuarios barra subir archivo. Con esto de acá le estamos diciendo qué tipo de archivo va a aceptar. En este caso le decimos JPG y en este caso vamos a crear una función que se va a llamar subir archivo. Y después vamos a tener también como post, ya vamos a ver por qué, le vamos a mandar cosas por el body, vamos a hacer una ruta que se llame descargar archivo y vamos a hacer una función que sea descargar archivo. Entonces, una vez planteada las rutas, vamos a ir a los controladores y le vamos a poner funcionalidad a esto. Vamos a empezar a hacer el subir archivo. Entonces lo primero que vamos a hacer es fijarnos si el usuario que nosotros queremos pedirle el archivo realmente existe.
Entonces lo que vamos a hacer es buscar en la tabla usuario el usuario que tenga usuario ID. Este usuario ID va a venir por el body. Después vamos a ver cómo vamos a configurar bien el Postman para que nos deje subir y descargar archivos. Entonces, si este usuario no existe, vamos a devolver un error de usuario inexistente. La otra validación que vamos a hacer es fijarnos si el archivo que estamos queriendo subir no existía ya antes, ¿sí? Para no subir archivos repetidos. ¿Cómo busco si el archivo existe? Me voy a la tabla archivo usuario y busco ese archivo en donde coincida el usuario ID y el nombre que yo le estoy mandando por el body. En caso de no existir este archivo, creo una nueva relación en la tabla, entonces lo voy a poder subir. Este archivo AR no existe, voy a tener que crear en la tabla archivo usuario una nueva fila que relacione todo. Con el create voy a decirle a la tabla archivo usuario, créame una nueva fila que tenga como nombre el nombre que viene por el body. En el file me voy a fijar si en rec.file, que ahora vamos a ver bien cómo es que funciona en Postman, tiene un valor, entonces le voy a guardar el nombre. Si no, le dejo null. Y como nombre original, ¿sí? Como original name, voy a hacer lo mismo. Y además, acuérdense de como archivo usuario se está relacionando a un usuario, entonces necesito guardarle el ID. Y por último, mostramos un mensaje de archivo cargado. Y todo esto lo vamos a poner en un try catch por si tira algún tipo de error. La función descargar archivo lo que va a hacer es lo siguiente. Primero que nada, siempre verificamos si el usuario existe. Lo mismo vamos a hacer con el archivo. Si el archivo que estamos buscando no existe, entonces deberíamos devolver un error. No es como en el subir archivo que lo creamos. Entonces, una vez que pasó estas dos verificaciones, recién ahí le vamos a decir a la respuesta que descargue el archivo que está en la ruta que habíamos configurado y que busque el archivo con nombre file y lo va a descargar ¿con qué? Con el nombre original. Es decir, cuando nosotros subimos un archivo, la dependencia multer lo que va a hacer es guardarlo con otro nombre. Entonces, ese otro nombre que se generó va a estar guardado en file. Y separado con una coma, vamos a indicar bajo qué nombre queremos que se guarde, por ejemplo, en nuestra computadora. En este caso vamos a guardarlo con el nombre original que tenía el archivo cuando lo subimos. Si por ejemplo nosotros subimos una foto que es JPG de una casa que se llama casa.jpg, en esta ruta se va a guardar con un nombre raro, por así decirlo, que va a estar guardado en el campo file, y cuando nosotros lo descarguemos vamos a acceder a esta ruta con el nombre que se generó por la dependencia, pero lo va a descargar con el nombre casa.jpg. Ahora vamos a hacer las pruebas en Postman para que esto se entienda un poco mejor. Bueno, entonces en Postman vamos a hacer dos endpoints, uno de subir archivo y otro de descargar archivo. Vamos primero a subir un archivo para ver cómo es que se guarda en nuestro servidor. Para llegar a esto, veamos de cero entonces cómo podemos armar este endpoint. Vamos a darle botón derecho a la carpeta y vamos a hacer un add request. Vamos a configurar la ruta. Barra usuarios, barra subir archivo, es un post, acuérdense, pero en este caso, como nosotros necesitamos subir un archivo, no vamos a usar el body de la forma que lo usábamos antes, yendo a raw y después a JSON, vamos a ir a la opción de form data. Y acá vamos a configurar todos nuestros campos del body, que cuáles son los campos que se esperan recibir. Volvamos de nuevo a la API, fijémonos en el subir archivo, habíamos usado el usuario ID, necesitábamos el nombre y necesitábamos el archivo. Al archivo le vamos a poner JPG y acá vamos a seleccionar file. Si se dan cuenta, acá nos deja seleccionar un archivo para subir. Vamos a seleccionar el archivo casa. Después en otro campo del body vamos a poner el usuario ID, que en este caso le vamos a poner 1, y en el otro campo vamos a poner el nombre. Acuérdense que este nombre es como un identificador por si el usuario quiere subir más de un archivo. Una vez que tenemos entonces el body armado, probemos si funciona. Ahí nos devolvió el mensaje de que el archivo se cargó correctamente. Vamos a ver primero en la base de datos. Fíjense que esto era lo que decía. Con la dependencia multer va a agarrar el archivo que nosotros subimos, va a guardarle un nombre, ¿sí? Le genera un nombre, pero como original name le va a dejar el verdadero. Y además fíjense que acá en usuario ID
nos relacionó con el usuario 1. Fijémonos que sin nosotros crear la ruta en donde se encontraban los archivos, ya lo genera directamente solo, y acá tenemos el archivo subido. Este sería la casita que nosotros subimos. Vamos a ver si realmente cuando lo descarguemos se descarga una casa. Entonces ahora vamos a hacer el descargar archivo. Este sí lo vamos a hacer normal, ¿sí? Usando el body con forma de JSON. En este caso nosotros de nombre le pusimos archivo 1. La ruta es usuario barra descargar archivo. Le vamos a mandar usuario ID, que en este caso es el 1, y le vamos a decir que nos descargue el archivo que tenía nombre archivo 1. Fíjense, si nosotros apretamos acá en send, nos devuelve todo esto. Pero tenemos una opción acá en Postman de cómo podemos descargar este archivo, y si apretan en la flechita que está al costado del send, les dice send and download, le pega al endpoint y descarga la casita. Y si nos fijamos acá, devolver archivo, puede ser que a veces tengan que agregarle la extensión. Y ahí está, la imagen la descargamos de nuestro directorio a través del Postman. Entonces así es como podemos subir y descargar archivos utilizando nuestra API.